a partir de este momento. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Y vamos a esperar. Vamos a esperar que termine de cargar. Y sí voy a necesitar que me confirmen si tienen la pantalla completa. No dos, una pequeña y una grande, no, una sola. Si me confirman, y Dania, ¿estás por ahí? Las dos. Hola, ¿dos se ven o una? Las dos. Ok, Dos, entonces licenciada. vamos a corregir esto entonces. Permítanme. Vamos a cerrar. Y vamos a repetir la operación. Vaya. ¿Cómo está la pantalla ahora? ¿Una sola? Una sola. ¿Una sola? ¿Sí? Sí. Vale. Comenzamos entonces. Vamos a silenciarlos. Y comenzamos. Esta es la agenda que tenemos para este día. Tenemos la retroalimentación de la evaluación anterior, que es la número 8. Y vamos a iniciar con la temática relacionada con los presupuestos operativos, que también se les conocen como presupuestos económicos. Y vamos a iniciar con el caso de planeación de utilidades a corto plazo, que está en el libro de texto. Vamos a utilizar durante la unidad 2, vamos a utilizar todo el material que está en el libro de texto. Y voy a seguirlo yo acá en la clase. Voy a explicarlo tal y como aparece ahí. Y además de explicar lo que está en el libro, voy a traerles siempre un ejemplo para que vayamos aprendiendo cómo elaborar presupuestos operativos. Es decir, vamos a conocer la mecánica operativa. Vamos a aprender. Muy bien. Entonces, comencemos con la presentación y análisis y vamos a retroalimentar sobre el laboratorio 8. Hay un 85% de precisión sobre las 15 preguntas y el sistema me informa que hubieron 30 intentos. Bien, acá, bueno, el reto de cada uno de ustedes es solo hacer un intento, ¿verdad? Y que al primero, pues, acertemos. Aquí tenemos los primeros 5 estudiantes, tienen 10, ¿verdad? Ok, entonces la primera pregunta nos decía que en esta etapa de elaboración de los presupuestos se realiza la puesta en marcha de los planes con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados. Entonces, la respuesta nos está diciendo que aquí tenemos tiempo medio utilizado 50 segundos. Aquí, fíjense que tenemos, aquí hay un error, ¿verdad?
Hay un error porque solamente es una etapa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a todos les vamos a poner buena la pregunta, la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces si tienen 9, van a tener 10, ¿verdad? Porque solamente es una respuesta. Y entonces lo que ocurre es acá, este es un error mío, ¿verdad? Pero la etapa de elaboración de los presupuestos es cuando se ponen en marcha. Y esta es la segunda etapa, ¿verdad? Entonces voy a corregir ese error y todos tienen buena la respuesta. Ok. Vamos con la pregunta 2. Es de consulta obligada en el trabajo presupuestal por cuanto incide en la formulación de los planes, formulación de los programas, de los proyectos y objetivos que constituyen las bases de ¿qué? De las estimaciones, de las proyecciones, de los pronósticos. Y obviamente es obligatorio considerar qué está pasando en el entorno económico, en el entorno social, en el entorno tecnológico y en el entorno competitivo. Esa es la respuesta correcta. Y el 93% acertaron. Pregunta 3. Son procesos complementarios en razón a que uno define objetivos previstos, los cuales tienen valor cuando exista un plan que facilite su consecución, y el otro se refiere a la comparación entre la programación y la ejecución. Tarea a realizar de forma metódica y regular, es decir, hay que hacerlo de forma periódica. Estamos hablando del presupuesto y el control, procesos complementarios. Es decir, importante es que al hacer las estimaciones a través de los presupuestos, siempre tengamos pendiente por ejecutar el proceso de control para el seguimiento, verificación de que se está ejecutando tal y como lo planeamos. Por eso es que son complementarios ambos procesos. En la pregunta 4 nos dicen que son aspectos que condicionan las metas presupuestales. Y obviamente los aspectos que condicionan las metas son las características de la empresa. Es decir, la naturaleza de la actividad a la que se dedican, si es comercial o si es industrial. También importante es si tiene prestigio en el mercado, la imagen ante los canales de distribución que se han previsto y los coeficientes que posee la empresa, tanto de eficiencia como de productividad. Esa es la respuesta. Pregunta 5. Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección, es decir, el fin último del control presupuestario no es transmitir temor a los directivos. ¿En cuanto a qué? Pues claro, lo que ocurre es que el control presupuestario emite los resultados de lo que está ocurriendo al comparar lo estimado con lo real. Y entonces puede transmitir temor porque está mostrando la verdad, que no se están cumpliendo los planes. Entonces, pero no es el fin último ese, el transmitir ese temor, sino que es hacer ver las deficiencias que se están generando y a través de esta herramienta poder sugerir acciones correctivas, es decir, tomar decisiones orientadas a corregir las fallas o las deficiencias que se estén determinando. En la pregunta 6, en la fase de elaboración de los presupuestos, la jefatura de recursos humanos debe preparar el presupuesto de la nómina. En muchos textos ustedes van a encontrar el término de nómina. Nómina es los sueldos y salarios. Entonces, acá se debe presupuestar tanto la nómina, los sueldos y salarios del área administrativa como del área operativa. Entonces, ¿de qué va a depender el valor a presupuestar? De los requerimientos de personal planteados por cada jefatura. Esa es la respuesta.
Pregunta 7. Tienen que ser cuantificables, claros y alcanzables. Cuando ustedes leyeron y llegaron hasta ese punto, ustedes ya sabían la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Esto previene conflictos organizacionales en la ejecución presupuestal. Es decir, los objetivos que son trazados por la dirección, ¿cómo tienen que ser? Cuantificables, que se puedan medir. Claros, que no vayan a ser, ¿cómo se llama? Ambiguos. Y que sean alcanzables, porque si no son alcanzables, lo que ocurre es una frustración por la fuerza de ventas. Y créanme, todavía en muchas empresas ponen objetivos inalcanzables, que son de montos excesivamente elevados. Y eso mantiene un estrés y, por supuesto, ya saben que no van a lograrlo, más con las condiciones en las que nos encontramos de emergencia. Pregunta 8. Es crucial porque en este recae la ejecución de los planes de la dirección en materia fabril y comercial. Están hablando de esa labor de concientización a nivel operativo que hay que ejecutar, que hay que realizar. Cuando se instituyen los presupuestos, un sistema presupuestario necesita una labor de concientización. Y a nivel operativo estamos hablando de la área fabril y comercial. Pregunta 9. Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se ingresa en la etapa de elaboración de los presupuestos, durante la cual estos planes adquieren dimensión monetaria en términos presupuestales. Es en la segunda etapa. Ahí es. Pregunta 10. En la fase de elaboración de los presupuestos, en el área de producción, el valor a presupuestar dependerá de. Aquí es importante que vayamos utilizando la lógica, así como cuando estamos trabajando con matemáticas. Las matemáticas hay que utilizar la lógica. Y lo mismo acá. Fíjense, para elaborar los presupuestos de producción, ¿qué es lo que necesitamos? Las cantidades por fabricar, y eso es generado por los estimados de las ventas. Además, necesitamos los niveles de inventario final de producto terminado. ¿Por qué? ¿Por qué? 1. ¿Cuánto vamos a vender? Es lo que tenemos que producir. ¿Y cuánto se desea que de producto terminado quede en el almacén al cierre del año? Por eso es que necesitamos esos dos elementos. Y alguien podría decirme, ¿y por qué el inventario inicial? No, ese no se necesita, porque ya se tiene. Es al contrario. Tenemos la producción más el inventario final y le vamos a restar el inventario inicial. Ahí sí. Pero como la pregunta lo que me dice es de qué va a depender el presupuesto de producción, y me dicen ahí los inventarios de materias primas, es no, ¿verdad? Porque estamos hablando de producto terminado. Entonces, cantidades a fabricar según los estimados de venta. Correcto, ahí 30 participantes acertaron al 100%. Y los niveles de inventario final, ¿verdad? Necesitamos de producto terminado. ¿Cuánto vamos a la fase de elaboración de los presupuestos del área de producción? Dependerá de, fíjense que voy a considerar esta pregunta buena también para los otros participantes, porque tengo 4 que me seleccionaron el literal C. Y tienen razón, ¿verdad? También se debe considerar, vamos a admitir 2 compañeros más que están en la sala. Muy bien. Entonces, la pregunta 10 la voy a poner correcta para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy elaborando el presupuesto de producción, yo necesito cuánto voy a producir generado por los estimados de venta,
cuánto quiero tener de inventario final al cierre del año que estoy estimando y necesito saber cuánto tengo de inventario inicial porque lo voy a restar. Entonces, esta pregunta, de igual manera, la vamos a colocar buena para todos, porque hay que considerar entonces el inventario inicial de producto terminado. Muy bien, lo vamos a considerar, ¿ok? Pregunta 11. Se debe considerar la naturaleza flexible y las limitaciones de los presupuestos. ¿En qué se debe considerar? En la labor de concientización sobre la conveniencia de elaborar los presupuestos. Hay que considerar esos dos elementos. Uno, que los presupuestos son flexibles y considerar que tiene limitaciones, como por ejemplo que es una herramienta y que solamente puede funcionar si es ejecutada por una persona, por el ser humano. Entonces, esa es una limitación, ¿verdad? Entonces, son elementos a considerar en la labor de concientización. Aquí todos la tienen correcta, 100%. Gracias por notificarme. Gracias. Ese es un problema. Tenemos un problema con inestabilidad de la internet. Gracias, Idania, por informarme. Sí, entonces está inestable. Voy a ir despacio para lo que falta. En la pregunta 12, la elaboración de los presupuestos, cuando el propósito es incrementar las ventas, ¿qué se debe considerar? Aquí tenemos 3 elementos. Si yo quiero incrementar las ventas, ¿qué tengo que hacer? Considerar si voy a dar concesión de mayores plazos de ventas de productos al crédito. Pero para eso, las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas y cuáles son las desventajas? Entonces, tengo el literal A y el literal B como respuestas correctas. Además, el otorgamiento de mayores plazos. Si estoy dando a 30, entonces debo considerar otorgar a 60 o 90. Pero toda vez y cuando, como hemos platicado en otras oportunidades, si tengo un capital de trabajo suficiente que me sustente el que yo no reciba ingresos por ventas de contado durante 30 o 60 días porque estoy aumentando el otorgamiento. El literal B, si no se considera, porque si mi interés es aumentar las ventas, incrementar las ventas, no puedo pensar en minimizar los costos de almacenamiento. No, no tiene que ver ahí. Nada. En la pregunta 13, la pregunta se les denomina variables controlables. Y son los que dependen de la administración y son controlables porque la administración puede ejercer sobre ellos. De tal manera, pues, sobre los gustos y preferencias de los consumidores y sobre las tasas de interés, no se puede hacer nada, ¿verdad? Y tampoco se puede hacer nada sobre la inflación y la devaluación. Entonces, las respuestas son: las estrategias competitivas sí se pueden cambiar y las políticas gerenciales también. Lo mismo con los sistemas de producción. Yo lo puedo cambiar a un sistema por orden de producción o lo puedo cambiar a un sistema por proceso. Y también puedo modificar los proyectos, detenerlos, ampliarlos, continuarlos, etc. Y también puedo modificar los objetivos. Entonces, esos son controlables por la administración. Y aquí tenemos los no controlables. Entonces, los no controlables, las acciones de la competencia y las disposiciones gubernamentales. Si ponen nuevos impuestos, no se puede hacer nada. O si la competencia baja el precio o inunda el mercado de productos con productos similares a los que nosotros tenemos en el mercado, no podemos hacer nada.
Tampoco podemos hacer nada con la inestabilidad o con la estabilidad política o con las tendencias demográficas, es decir, los fallecimientos por causa de la pandemia. No hay nada que hacer. Entonces, por eso se les llaman variables no controlables. Y en la última, es en esta etapa de la elaboración de los presupuestos que el director de presupuestos tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas con el fin de asegurar el logro de los participantes, el logro de los objetivos que se consagraron, que se definieron en los planes. De igual manera, debe presentar informes de ejecución de forma periódica, de acuerdo con las necesidades de cada área y con las metas que se han propuesto alcanzar. Entonces, eso ocurre en la tercera etapa. Bien, pasemos ahora. Vamos a ver. Tenemos 6 más 15 minutos, digamos, para... Si no terminamos, vamos a comenzar la próxima semana, el día martes, con este tema. Porque este es, digamos, este es el inicio, estos son los fundamentos de la unidad 2 de la elaboración de los presupuestos económicos. Así es que vamos a ir despacio. Por favor, si alguno tiene dudas, me puede levantar la mano y yo voy a estar atento de ustedes. O también me puede interrumpir si es necesario, ¿de acuerdo? Vaya. Fíjense, y este es el material que está en el libro de texto. Se trata de esta compañía que se denomina XY. Fabrica y distribuye 2 tipos de productos y se le llama A y B. Y son productos similares. Esta es una historia de Colombia. Dice que su centro de operaciones está en Bogotá y la distribución ocurre, además de Bogotá, en las ciudades de Cali y Medellín. Y también dice que tiene ventas en el exterior. El control de la labor comercial se realiza en la capital, que es Bogotá, en tanto que el reporte mensual de las ventas recae en las jefaturas de ventas dispuestas en otras ciudades. Dice que la compañía surgió hace 10 años como una empresa pequeña, de naturaleza familiar, y que fue fundada en principio de la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y de los consumidores, y que siempre ha procurado mantener buenas relaciones con el personal y fabricar productos de calidad, de óptima calidad, para satisfacción de la clientela. Cita entonces la historia que hace 6 años se consideró conveniente vincular otros inversionistas y la compañía adquirió la forma legal de sociedad anónima. Los nuevos socios, además de compartir la idea de atender apropiadamente los públicos, tanto interno como externo, conceden mayor importancia a la obtención de ¿qué? De tasas competitivas de rendimiento sobre la inversión. Entonces, ellos están diciendo que le están dando mayor importancia a la generación de utilidades y que eso le genere una mejor rentabilidad a su inversión. Entonces, cita que la empresa está a cargo de este señor que se llama Pedro Lloreda y él ha puesto su empeño en reorganizar de forma administrativa y operativa la compañía. Sí, estamos teniendo problemas está inestable el internet. Este es un problema que vamos a tener que convivir con él. Voy a ir despacio para ver si podemos sobrellevar esta limitante de la internet. Resulta ser que este señor Lloreda, que es el nuevo director de la empresa, él tiene mucha experiencia en finanzas y dice que en el mes de septiembre del año pasado
creyó que la compañía no estaba reportando suficientes beneficios para justificar la existencia del negocio. Entonces, dialogó él con cada uno de los principales asesores y también con todos los jefes de departamento para hacer un análisis muy concreto de la situación de la empresa. Y concluyó que no podía continuar como estaba funcionando. Entonces, entre las diferentes técnicas que él conocía para reorganizar empresas y que analizó con los jefes de departamento, creyó conveniente utilizar como herramienta fundamental el presupuesto. Para incrementar el sistema de presupuesto, entonces convocó a una reunión en la que explicó ampliamente el sistema presupuestario. Luego, logró que cada una de las personas que ocupaban un cargo administrativo se comprometiera con la implementación del sistema. Para esto, creó el comité de presupuesto, conformado por estas personas que ocupaban cargos administrativos. Cada miembro del comité tendría como función fundamental sugerir políticas y fijarse objetivos para sacar a la compañía de la situación poco rentable en el que se encontraba. Una vez el comité empezó a operar, se plantearon algunas necesidades concretas. Y estas son, primero, ajustar el sistema contable a un nuevo organigrama y coordinarlo con el sistema presupuestario. Primera acción. Acción número 2. Asignar responsabilidades de manera que cada persona se comprometiera con sus propios objetivos y con los objetivos generales de la empresa mediante un control de costos adecuado. 3. Hacer una revisión general del sistema contable. 4. Estandarizar los materiales y la mano de obra y definir la base de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Está hablando entonces de incorporar cambios bien concretos y también redactar un manual de presupuestos y explicar la técnica a todo el personal, tanto a nivel operativo como administrativo. Muy bien. Cita la historia que se fijaron entonces los objetivos y políticas para el año siguiente. Y se pidió al contador información sobre los resultados de las operaciones de los últimos periodos y un estimado para el último trimestre del año. Aquí se nos muestra el organigrama que se estructuró, un organigrama nuevo. Cita pues la Asamblea General, es decir, la Asamblea de Accionistas. Luego la Junta Directiva, la gerencia, que es el señor Lloreda, tiene sus asesores y están las gerencias de área, gerencia comercial y de ventas, gerencia de producción, gerencia de compras, gerencia de administración de las finanzas. En el área de comercial tenemos área internacional y área nacional. En la área internacional, ahí está Latinoamérica, la Unión Europea, Estados Unidos, y en la zona interna, que son las nacionales, la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín. Cita que en la producción hay 3 procesos: proceso de moldeado, proceso de ensamblado, proceso de empacado. Y está el área de energía, servicios generales y servicios de mantenimiento. Por el lado de las compras,
la recepción de materiales, el almacén y otros. Y en el lado de la administración y finanzas está la tesorería, contabilidad y costos, el área de presupuestos, el área de estadística y el área de recursos humanos. Muy bien, importante es que también se estructuró un gráfico que muestra la estructura del presupuesto empresarial. Vemos entonces que lo primero es que se sustenta en los principios y valores de la empresa, en su visión, en la misión, en los objetivos, estrategias y políticas. Luego, importante es dar paso al diagnóstico organizacional. Recordemos que el diagnóstico organizacional se fundamenta en, por un lado, el entorno y por el otro, la parte interna, para identificar entonces qué tenemos, oportunidades y amenazas, y por el otro lado, fortalezas y debilidades. Muy bien. Luego entonces, en el lado izquierdo tenemos el análisis de variables de la empresa. Y eso nos genera un estudio de mercado para generar el precio de ventas. Con eso se formula el presupuesto de ventas en unidades, se elabora el presupuesto de producción. El presupuesto de producción necesita los tres elementos del costo. Ahí tenemos los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Luego, los materiales nos genera el presupuesto de costos de materiales directos. El de mano de obra nos genera el presupuesto de costo de la mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación nos permite generar el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos del costo entonces nos generan el costo de producción presupuestado, que no es más que el costo unitario. Entonces, enseguida lo que tenemos es una variación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando costos estándar, ¿verdad? Y eso nos permite generar el costo de ventas. Muy bien. En el lado derecho, una vez tenemos el presupuesto de ventas valorizado y para eso necesitamos el precio de ventas. Y luego generamos los ingresos al estado de resultados y generamos las entradas de caja y genera un flujo de caja, genera un cash flow, un presupuesto de caja o de tesorería que también se le conoce. Y entonces luego eso nos da, también hay salidas, y recordemos que las salidas pueden ser para pagar proveedores, tenemos gastos de administración, de venta, tenemos que hacer compras, tenemos que hacer pagos de salarios, tenemos que también otras salidas, tenemos otras salidas por ahí. Vamos a ver. Los gastos de administración, de ventas, financieros, muy bien. Recordemos que la depreciación, ese es un escudo fiscal, ¿verdad? Si bien es cierto, lo deducimos del estado de resultados a través de los gastos de administración, pero eso no genera efectivo, ¿verdad? Ok, entonces, con toda esa información ya tenemos para generar un balance general proyectado, ¿verdad? Y el balance general proyectado, entonces, viene generado por el flujo de caja que va a parar al activo, y ahí tenemos también las obligaciones financieras al pasivo, y ahí tenemos los tres elementos del estado de situación financiera o balance general. Y también, por otro lado, las inversiones que van a generar, ¿verdad? Ingresos para el activo. Y no hay que olvidar el área de recursos humanos. Aquí tenemos entonces un esquema bien general y que nos da una idea bastante completa de lo que necesita una estructura para un sistema completo presupuestario. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar en la otra clase porque quiero anticiparles tres cosas. Que el examen lo vamos a tener disponible el próximo jueves desde las 6:45 hasta las 9:45. Es decir, va a estar disponible
3 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Eso sí, lo van a poder hacer solamente por un intento. ¿Por qué? Porque son preguntas que han sido obtenidas de la base de datos que ustedes ya tienen, de todos los 8 laboratorios que hemos ido haciendo en toda la unidad, más el laboratorio o el examen de diagnóstico, la prueba de diagnóstico, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Entonces, ya estamos. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos un minuto, jóvenes. Y nos quedamos acá y vamos a continuar en la siguiente. Para hoy no queda laboratorio, para que ustedes den una repasada, hagan un estudio rápido del material y se preparen para el jueves. Lick, ¿nos puede subir la presentación? Porque salió cortada. Muy bien. Sí, en este momento voy a subirla y también seguramente ha quedado bien grabada. Ha quedado bien grabada. El problema de internet es cuando es sí, en este momento, ¿de acuerdo? Vale, nos queda un minuto y se nos acaba el tiempo. Gracias. Ajá. ¿No hay preguntas? Vale. Nos vemos el jueves. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas Gracias, noches. Lick. Ok, Buenas cuídense, noches. cuídense.